Bueno, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Gracias por venir. Gracias por venir, por compartir con nosotros este día especial. Vamos a mostrar acá un poquito para que vean los que están acá reunidos. Baruch Hashem, vamos a hacerlo así. Y bueno, Baruch Hashem, que estamos reunidos hoy conmemorando el cumpleaños para bendecir al Eterno por un año más de vida que el Eterno le está regalando. Y Baruch Hashem por su vida y el Eterno hace por nosotros. Baruch Hashem. Y bueno, ella ha querido que se comparta un poquito sobre la parashá de su nacimiento. Y la porción de la Torá que coincidió con la época de su nacimiento es la parashá Kedoshim. Una parashá que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 19:1. Y que se extiende hasta el capítulo 20, versículo 27. Del 19:1 al 20:27. Esa es la parashá Kedoshim. Normalmente esta parashá se lee junto con la parashá Ahareimot. Son dos porciones que se leen juntas. Ahareimot Kedoshim. Pero bueno, en la época en que nació mi esposa, se leyeron por separado y por lo tanto la parashá que le corresponde a ella por su nacimiento es la parashá Kedoshim. ¿Qué significa el término Kedoshim? Significa consagrados, apartados. O también se puede traducir como santos. Tal como está escrito, el Eterno le habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, habla a la congregación de Israel y diles: Kedoshim tikyu, ki kadosh ani Adonai Eloheihem. Kedoshim tikyu, santos seréis, porque kadosh ani Adonai Eloheihem, porque yo, el Eterno vuestro Dios, soy santo. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual nosotros tenemos que ser lo que la Torá denomina con la expresión Kedoshim es porque el Eterno es Kadosh. ¿Ok? Es Kadosh. Y muchas veces nos preguntamos, como dice el dicho popular, ¿con qué se come eso? ¿Verdad? Porque muchas veces en el cristianismo se habla mucho de la santidad, pero no se dice cómo se alcanza la santidad. ¿Ok? Muchas veces se tiene el concepto de que ser santo es no bailar, no ir a fiestas, etcétera, etcétera, que son básicamente los conceptos que en el cristianismo se tienen como santo. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué significa desde el punto de vista de la Torá que tenemos que ser Kedoshim? ¿Ok? ¿Qué significa desde el punto de vista de la Torá? Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros nos consagramos o nos apartamos a través de los mandamientos. ¿Ok? Es por eso que cada vez que nosotros cumplimos una mitzvah, hacemos una bendición. Y esa bendición dice de la siguiente manera: bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto a. Entonces, esas bendiciones que hacemos cuando cumplimos una mitzvah nos da la respuesta a lo que estamos haciéndonos ahora. ¿Cómo nos santificamos? A través del cumplimiento de los mandamientos. Obviamente, esta parashá Kedoshim tiene leyes que están muy relacionadas con el tema de la santidad. ¿Ok?
y abarcan varios aspectos de la vida. Y es interesante que estas leyes de Kedoshim no solamente están relacionadas con Dios. En otras palabras, en la Torá tenemos mandamientos que rigen nuestra relación vertical, es decir, la relación de la persona con Dios. ¿Ok? Eso lo encontramos en la Torá, ese tipo de mandamientos. Vamos a acomodar acá la bandera. Entonces, bueno, estamos mencionando que la Torá tiene mandamientos que rigen nuestra relación con el Eterno. O sea, son mandamientos verticales, nuestra relación con el Creador. Y precisamente la Parashá Kedoshim comienza con ese tipo de mandamientos. Por ejemplo, inicia diciendo, no deben tener dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Es decir, mandamientos contra la idolatría, mandamientos cómo se deben hacer los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero también la Parashá Kedoshim tiene mandamientos que podemos mencionar que son horizontales, es decir, nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Torá no solamente está interesada en que nosotros podamos vivir una vida consagrada con Dios y olvidarnos del mundo, como muchas veces algunos conceptos religiosos se tienen. Por ejemplo, recordemos que en una época en el catolicismo estaban los famosos monasterios, donde los curas se iban en las montañas, apartados de la sociedad y no tenían contacto con la gente, ¿verdad? Y lamentablemente muchas veces también en los ámbitos religiosos se cae en ese mismo pensamiento, en no tener contacto con la persona. Y la Torá nos dice que esa concepción es completamente errada. Nosotros tenemos que amar al Eterno con todo nuestro corazón, como lo dijo nuestro Santo Maestro, pero el segundo mandamiento también es importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que de esos dos mandamientos pende toda la Torá. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos presente, que la Torá va entonces a tener muy en cuenta la manera como nosotros nos comportamos con los demás. ¿Okay? De hecho, para la Torá es más importante la manera como nos comportamos con los demás que incluso en nuestra relación con Hashem. Hay ciertos mandamientos que de cometerlos contra el Eterno, Hashem nos perdona. Pero de cometerlos contra nuestro prójimo, entonces el Eterno en su Torá es más tajante, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que parte de nuestra vida es el trato en la sociedad. ¿Ok? No podemos aislarnos completamente del mundo, aunque la Torá nos llame a ser kedoshim, apartados, pero ese apartado no significa aislarnos, sino tener un estilo de vida diferente, conforme a los mandamientos de la Torá. Pero como dijo nuestro Santo Maestro en una oportunidad, no te pido que lo saques del mundo. ¿Ok? No es apartarnos, no es salirnos de nuestro círculo, sino todo lo contrario, estar en el ámbito donde estamos, impactando, manteniendo relación con las personas y de esa manera santificar el nombre del Eterno. De hecho, esta semana, que estamos en los días de los panes sin levadura todavía, hay una porción que comentamos hace unos días que la Torá nos dice: no profanen el nombre del Eterno vuestro Dios. Y después nos dice: santifiquen el nombre de Dios. ¿Ok? Donde ahí vemos dos cosas que son importantes. Número uno, no profanar. Es decir, no hagamos algo que cause que el nombre de Dios se profane. Pero la Torá no se queda allí,
sino que nos manda a una acción que santifique el nombre de Dios. Es decir, no basta con no profanar, sino que además de eso tenemos que santificar el nombre del Eterno. Y esto es importante porque precisamente la manera como santificamos el nombre del Eterno es a través de nuestro comportamiento, ¿ok? A través de nuestras acciones, a través de lo que las personas dicen de nosotros, ¿ok? A través de cómo nos comportamos, cómo tratamos a las personas y qué dicen las personas de nuestro comportamiento. Si la persona, por ejemplo, dice, mira, fulanito de tal, hace tal y tal cosa, y eso que es creyente, está profanando el nombre de Dios. No, que le pedí un favor a David y me salió con una patada. Lo aleino. Lo aleino. Y me salió así de una mala manera. Entonces la persona dice, ¿y eso que es creyente? ¿Y eso que dice que busca de Dios? Entonces, ¿qué estamos causando con nuestras acciones? Profanación del nombre eterno. Pero, si David, por poner un ejemplo, David, disculpa que te agarremos ahí de sopa allí, como quien dice, pero si, por ejemplo, cuando alguien viene y ve a David, y David saluda a las personas cariñosamente, le dice, mira, ¿en qué necesitas que te ayude? Y va más allá, como nuestro santo maestro alguna vez lo mencionó también, si te piden que te lleves una carga, una milla, llévasela 2, etcétera, etcétera, y va más allá, mira, David, necesito que me hagas este favor, claro que sí, yo te lo hago, y lo trata con amabilidad, trata a la gente con cariño, y la gente dice, oye, qué bueno es como es David, bendito sea el Eterno por la vida de David, y cosas así. Entonces, en vez de profanar el nombre del Eterno, ¿qué está haciendo? Está santificando el nombre de Dios. Entonces, esta parashá Kedoshim, que es la parashá del cumpleaños de mi esposa, nos habla pues de esas cosas importantes. De allí que haya mandamientos como, por ejemplo, no roben. ¿Ok? No roben. Para poner como en perspectiva algunos mandamientos. No pongas tropiezo al ciego. ¿Ok? No maldigas al sordo. Obviamente el sordo no te puede escuchar, pero Hashem sí. ¿Entiendes? Entonces esos mandamientos aparecen en esta parashá Kedoshim. No odies a tu hermano en tu corazón. Amonesta a tu prójimo, que es otro mandamiento importante. Cuando uno ve que una persona está haciendo algo errado, tenemos que amonestarlo. Pero también la Escritura nos dice que esa amonestación debe ser ¿cómo? Con amor. ¿Ok? Amonestados los unos a los otros en amor, dice la Escritura. Entonces son cosas importantes. No andes levantando chismes, etcétera, etcétera. Son cosas importantes que la Torá toca en esta parashá Kedoshim y que muestran precisamente esa relación que debo tener mi comportamiento con las demás personas. Entonces, santo no es ir a la iglesia, como dicen en el cristianismo, y estar metido en la iglesia constantemente. Cuando sales de allí, tu comportamiento, tu actitud, tu manera de ser es diferente. ¿Ok? Entonces tenemos que tener conciencia de esto y por lo tanto vivir esos aspectos que la Torá nos ordena. Pero Kedoshim también significa, como lo dijimos al principio, el estar pendiente en cumplir los mandamientos. Y aquí voy a ser enfático en algo. ¿Ok? Hay personas que le ponen mucho énfasis al estudio de la palabra. Y eso no está mal, eso es bueno. ¿Ok? Pero más importante que el estudio es la observancia, es la obediencia. Porque alguien puede solamente estudiar y llenarse de conocimiento, pero no aplicarlo y vivirlo. Entonces,
la Torá nos llama a la reflexión de que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos, santificar el nombre del Eterno, obedeciendo los mandamientos. Obviamente, la obediencia requiere ¿qué cosa? El estudio. Porque si no tienes estudio, no vas a saber cómo guardarlo. ¿Ok? Van de la mano, van juntos. Pero no puedo quedarme en el estudio sin trasladar esto a la obediencia. ¿Por qué es esto así? Porque son nuestras acciones, cuando cumplimos un mandamiento, lo que va a desatar esa bendición que va a alcanzar nuestras vidas. Por ejemplo, ahorita, aunque la parashá Kedoshim no corresponde, y por eso es que no estamos transmitiendo en vivo, sino que lo estamos grabando porque es una porción que se va a estudiar después de Pesaj, ¿ok? Pero ahorita estamos en Pesaj. El hecho de que tú te abstengas, por ejemplo, durante estos días de no comer hametz, esa omisión de decir, mira, me provoca comer hametz, me provoca ir y comerme esto o lo otro, pero estoy cumpliendo un mandamiento de la Torá y me abstengo de hacerlo. El cumplir ese mandamiento de no comer hametz desata una bendición a tu vida. Y quizás no lo percibas porque no es una bendición física, pero sí es una bendición espiritual. En tu alma, eso está causando un impacto en ti que no podemos percibirlo. ¿Por qué no lo percibimos? Bueno, lo hemos hablado en varias ocasiones. ¿Ok? Hemos mencionado en algunas ocasiones, por ejemplo, que los cambios físicos son fáciles de percibir. Esta mañana salí un momentico a comprar algo y dije, voy a ponerme un jean allí. Ese jean me gusta porque me quedaba justo, ¿no? Y no tengo que ponerme correa ni nada de eso. Pongo el jean y me queda justo. Pero esta mañana me lo fui a poner y me costó mucho cerrarlo. Tuve que meter bastante la barriga para cerrarlo. Allí percibí, ¿verdad? Allí percibí que tengo un cambio físico. Los cambios físicos se notan, son palpables, son tangibles. ¿Ok? Tú puedes ver cómo vas cambiando con el paso del tiempo. Y verdad, y eso se va percibiendo, porque son cambios físicos. Y como estamos acostumbrados al mundo físico, percibimos fácilmente esos cambios físicos. Pero así como somos seres físicos, también somos seres espirituales. Y hay cambios espirituales que ocurren, pero que no se perciben tan fácilmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no entran en el aspecto físico, sino que entran en el aspecto espiritual. Entonces, nadie puede decir, bueno, voy a arreglar mi alma. Déjame sacar un momento mi alma para acomodarla un momentico frente al espejo. No puedes. ¿Por qué? Porque el alma es invisible y el alma pertenece ¿a qué cosa? A un mundo espiritual. ¿Ok? El alma pertenece a un mundo espiritual. Entonces, para acomodar tu alma, tienes que, ¿qué cosa? Cumplir los mandamientos del Eterno, cumplir la Torá, pero esos cambios no los percibes inmediatamente. Quizás en algún momento de tu vida, como lo mencionábamos ayer en la enseñanza del Shabbat, te das cuenta de que ocurre una situación y no te enojas fácilmente. Y te sorprendes, oye, antes yo explotaba y mira lo que ocurrió y me quedé tranquilo, ¿verdad? Y entonces ahí comienzas a percibir esos cambios, ¿verdad? Algo diferente está pasando en mí, porque antes ocurrían cosas y yo reaccionaba de una manera
y ahora estoy reaccionando de otra manera. ¿Eso qué cosa es? Un reflejo del cambio espiritual que está ocurriendo en tu alma. O cuando, por ejemplo, de repente, de un día para otro, te levantas con deseo de orar, con deseo de estudiar, y a lo mejor antes no tenías ese deseo, sino que más bien sentías apatía, sentías desánimo, y de repente de un día a otro te despertaste con ese deseo. Eso es una muestra de que algo está ocurriendo en tu ser espiritual y que está ocurriendo esos cambios y comienzas a percibirlos. ¿Ok? Entonces, cuando tú cumples un mandamiento, se desata una bendición espiritual que tiene un impacto directo en tu alma, que al instante no lo percibes, pero luego con el tiempo te vas dando cuenta de que eso está dando su fruto y que realmente eso está transformando tu ser. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la palabra del Eterno no vuelve vacía. Entonces, si no vuelve vacía es porque cuando tú cumples un mandamiento, lo que el Eterno prometió allí o la bendición que está escondida detrás de ese mandamiento, esa bendición te va a alcanzar, te va a impactar y te va a transformar. Entonces, estos son los aspectos importantes que tiene esta Parashá Kedoshim y que bueno, que es la porción que especialmente es para tu vida. Baruch Hashem, ¿verdad? Que el Eterno permita, amor, que esos recursos espirituales te acompañen siempre en tu vida y que siempre sigas percibiendo esos cambios espirituales que están ocurriendo en tu alma, sigas percibiéndolos y sigas teniendo crecimiento espiritual hasta que alcances las alturas celestiales, hasta que alcances hasta que alcances las alturas celestiales de tu vida y los niveles que Hashem tiene para ti. Así que bueno, más el Tov y que Hashem te bendiga y te guarde enormemente.